Hola, buenas tardes, Jedonik. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando que se conecte José Daniel y cuando tan pronto se conecte, pues ya vamos a empezar. Muy bien, muchas gracias. Pendiente. Sí. ¿Qué cursos están estudiando que se han interesado por esta sesión de agricultura sostenible? Yo estoy matriculado en gestión de proyectos sociales. Soy ingeniero agrónomo. Muy interesante. Me gusta que hayan dedicado esta conferencia al tema agrícola, porque es precisamente lo que yo trabajo. Muy bien. Sí. José Daniel también es un ingeniero de Ecuador que está trabajando en un proyecto allí cerca de la Amazonia. Entonces, así, él va a presentar un poco su proyecto. Qué bueno. Yo he estado muy interesado desde que vi el anuncio ayer. Ajá. Qué bien. Estoy en Honduras, ¿sabías? ¿Cómo? Estoy en Honduras. ¿Usted está en Honduras? Sí, desde aquí estoy conectado. Mira, ahí se conecta José Daniel ya, lo veo. Buenas tardes, José Daniel. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, José Daniel. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar así 5 minutos a ver si se va conectando más gente. ¿Te parece, José? Sí, claro. Y luego así vamos, bueno, presentamos y vamos así a ver bueno, a definir un poquito cómo vamos a trabajar y a empezar. Ok.
Buenas tardes a todos de Eunice, de Honduras. Buenas tardes, Eunice, bienvenida. Saludos de mi trabajo. Qué bueno, vemos dos de Honduras. ¿Usted de dónde es, Yedonic? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy ingeniero civil. Yo soy de Haití. ¿De dónde eres? No te oímos muy bien. De Haití. De Haití. Ah, de Haití. Wow. Otra isla también. Haití. Muy bien. Ok, bueno, pues sí, eso pues podemos ir empezando y así a ver si hay más gente que se va uniendo. Les voy a introducir a José Daniel. Él es un ingeniero de Ecuador, ¿verdad? Que está interesado en el mundo agrícola y también en el mundo pecuario, ¿verdad? Y que ha desenfocado pues su desarrollo laboral a través de la extensión rural. Y pues él hoy en día nos va a presentar esta charla sobre la agricultura sostenible, sobre uno de los proyectos en los que él ha trabajado en el Amazonas. Yo le voy a dar la palabra a José Daniel. Antes de eso, les queríamos pedir que si tienen alguna duda, que levanten la mano y pueden escribir las preguntas en el chat y luego las podemos ir aportando y contestando, o pueden guardarse las preguntas para ustedes y preguntarlas directamente a José Daniel. Él va a dar la clase así en bloques y al final de cada bloque les va a dar la oportunidad para que ustedes puedan preguntar si tienen alguna duda o hacer algún comentario. Entonces así nos mantenemos en silencio hasta que José Daniel nos dé paso para no ir interrumpiendo. ¿Les parece bien? Ok, pues perfecto, José Daniel. Gracias por darnos esta charla y bueno, bienvenido y te dejo ahí la sesión para ti. Gracias, Clara. Buenas tardes con todos. Soy José Gómez, soy ingeniero agropecuario. Un poco para darles mis datos, yo trabajé en un proyecto para la Amazonía, en la Amazonía de Ecuador, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Voy a ver si puedo presentar. No me deja. Ay, espérame, José Daniel. Espérate. Ok. Ahí creo que Ahora, ¿no? sí. Bueno, entonces yo me desarrollé los últimos 5 años, trabajé en un proyecto para la Amazonía. El objetivo de este proyecto era reconvertir las áreas de pastos en sistemas sostenibles de producción, considerando que la Amazonía tenía un alto crecimiento en deforestación por el tema de la ganadería. Lo que nuestro objetivo era siempre buscar sistemas más sostenibles de producción en estas fincas para reducir, más bien dicho, para reducir la frontera agrícola y ampliar la frontera de bosques. Bueno, un poco con el tema de la definición de qué es producción sostenible. La FAO da una definición de qué es la gestión y conservación de la base de los recursos naturales y una orientación del cambio tecnológico que garantice el logro de la continua satisfacción de las necesidades naturales para las actuales y futuras generaciones.
Una agricultura sostenible conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos vegetales y animales. No degrada el ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Nosotros como proyecto siempre teníamos este enfoque para la ejecución del mismo. Entonces, nosotros teníamos unas ferias de intercambio de semillas con la finalidad de rescatar estos saberes ancestrales que tenían las comunidades amazónicas. Sobre todo en el tema de estas ferias de semillas era para rescatar los recursos genéticos vegetales que habían en la Amazonía. Como ven ahí, hay una gran variedad de productos que había en la Amazonía que pocos lo conocían. Y ahí había un intercambio, digamos, entre productores de la Amazonía Centro, Amazonía Sur, Amazonía Norte. Entonces eran espacios donde la gente compartía sus saberes y sus semillas. Entonces creo que esta era una forma de fomentar un poco este rescate de los recursos genéticos vegetales, como dice, digamos, la definición dada por la FAO. Yo considero que el tema de sostenibilidad es manejar todo en armonía. Desde mi punto de vista debe estar ahí el tema productivo, el tema ambiental, el tema de las personas, el tema de género, que siempre será un tema transversal en cualquier actividad que hagamos. Entonces, ese, digamos, sería como mi concepto del tema de lo que es la producción sostenible. La FAO igual define 5 principios para la sostenibilidad. Perdón, Clara, ¿las admisiones las hago yo o las haces tú de las personas que están queriendo ingresar? Hola, José Daniel. Sí. Mucho gusto. No te preocupes, nosotros damos a ingresar a los participantes y Ok. bueno, todavía es temprano, creo que vamos a tener más estudiantes acompañándonos, poco a poco se van uniendo. Ok. Solo quería dar una breve introducción, no sé si ya tuvimos la oportunidad de introducirte o digo, llegué creo que un minuto después, pero ya habías empezado, entonces, Sí, sí, Clara ya hizo la presentación, entonces como ok. dijo que ya inicie yo ya. Una pregunta, Claro, claro. si podría, y, en- igual lo vas a mencionar en tu presentación, eh, que es lo del el soil, o sea, el tilar o el till a soil, o sea, darle vuelta a la tierra. Ha habido algunos movimientos que dicen que eso es muy malo porque mata, o sea, al darle vuelta a la tierra, los microbios que viven ahí se empiezan a morir, se exponen al sol que los mata y entonces la tierra se vuelve dependiente de químicos para fertilizar y de pesticidas para matar cosas, que obligan al agricultor a tener que pagar dineros a compañías grandes en vez de ser autosostenibles. Entonces, no sé si seguramente eso ya es un tema que platicarías. No, digamos, en el tema de Amazonía, eh, como para dar un preámbulo, la Amazonía ecuatoriana tiene una acaparable muy pequeña, no va más allá de los 5 centímetros, entonces son pocas, digamos, más bien dicho, nulas las actividades del tema de dar la vuelta al suelo, ¿no? Por el tema del acaparable. Considero que depende, o sea, depende de cómo lo hagas, no creo que todo sea malo, sino si, digamos, lo haces con una maquinaria que no está adecuada, vas a hacer una compactación del suelo, vas a dañar los microorganismos, pero habrán casos que debes hacerlo, pero creo que todo debe tener una medida, ¿no? Yo creo que el tema esto de sostenibilidad tampoco es decir, tú no puedes hacer esto o porque estás causando un daño, sino creo que hay que llegar a un punto en donde se manejen las cosas bien, en armonía. O sea, no puedo decir no lo hagas, sino hazlo, pero hazlo bien. Creo que para mí ese sería el concepto, o sea, hacerlo bien. Si lo vas a hacer, lo haces bien. Y los suelos de la Excelente. Amazonía no son aptos para el Ex- tema de arado, ¿no? excelente. Nada más quería preguntar si algún alumno presente tiene alguna pregunta para José Daniel Gómez, nuestro presentador. Si no la tienen ahorita, pueden levantar sus manos yendo a las reacciones y podemos
puede José llamarlos cuando lo vea o cuando hay un momento les avisamos que hay una pregunta. Bueno, adelante, por favor. Ok, gracias. Digamos, la FAO define 5 principios para el tema de sostenibilidad, los cuales los vamos a ir viendo uno por uno. El primer principio es el uso más eficiente de los recursos, es un factor decisivo para una agricultura sostenible. Digamos, nosotros como proyecto, este principio lo manejábamos haciendo un plan de finca, que lo vamos a ver más detallado, que es lo que, digamos, era nuestro pilar como proyecto, ¿no? El segundo principio es la sostenibilidad, requiere una acción directa encaminada a conservar, proteger y mejorar los recursos naturales. Nosotros ahí siempre recomendábamos el tema de implementar sistemas agroforestales, o sea, considerando esto que les decía de que el suelo de la Amazonía son suelos viejos, ¿no? Ya son insectisoles, y la aptitud de estos suelos era más del tema forestal. Entonces nosotros siempre lo que recomendábamos a esta zona era la implementación de sistemas agroforestales, ¿no? Agroforestales y silvopastoriles. El tercer principio es la agricultura que no proteja los medios de subsistencia rurales y mejora la equidad y bienestar rurales insostenible. Ahí nosotros siempre teníamos considerar que la Amazonía tiene varias nacionalidades indígenas y nosotros siempre propondríamos a un rescate de estos saberes, ¿no? A respetar lo que nuestros productores ya venían haciendo desde hace años y siempre darles, digamos, una pequeña mejora en esos sistemas. En el principio 4, la agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, las comunidades y los sistemas. Nos dimos cuenta, digamos, que estos sistemas que se daban en la Amazonía estaban teniendo unos cambios, ¿no? Ya no solo era para el tema de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, sino también ya el tema productivo, ¿no? Los productores, digamos, de indígenas ya veían réditos en sus sistemas productivos, ya no solo era para su casa, para su bienestar. Y el principio 5, involucrar actores. Creo que, el principio 7 de una alimentación y una agricultura sostenible requiere mecanismos de gobernanza responsables y eficaces. Entonces nosotros de ahí siempre involucrábamos a todos los actores, digamos acá en Ecuador, cada nivel de gobierno tiene sus competencias. Para acá, digamos, la división política del Ecuador es en provincias, cantones y parroquias. Siempre las competencias estaban dentro de la parte provincial y parroquial. Y siempre se invitaban a, digamos, a los representantes de cada uno de estos niveles de gobierno para generar compromisos y llevar esto de la sostenibilidad un poco más allá. Inclusive se sacaban algunos proyectos para poder incluir nuestros planes de manejo dentro de los planes de desarrollo que hace cada nivel de gobierno. No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta. Cada uno de estos principios los vamos a ver, digamos, detallados uno por uno a continuación. ¿Tú quieres hablar? Onías, puedes comentar si tienes alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? Ya te tienes que... Alô, boa noite, está me ouvir? Sí, Hola, Alfonso. sí, puedes preguntar ahora. Yeah, obrigado pela oportunidade. Primeira coisa, eu não falo bem espanhol, mas entendo um pouco. A minha pergunta estamos a falar sobre a agricultura sustentável. Então, uma das coisas que são muito difíceis para as pessoas mudarem é a consciência. Então, neste caso, qual a recomendação do Gomes sobre isso? Como podemos mobilizar ou sensibilizar as pessoas para entender que a agricultura sustentável é muito importante, proteger a terra é muito importante, porque sem
a terra bem fértil, a gente não produz o que precisamos produzir. Mas muita gente hoje em dia que acredita que utilizando os químicos como fertilizante é assim que ele pode produzir. Então, qual é a sua recomendação neste caso? ¿Qué tal? Gracias, sí, por la pregunta. Digamos, cuando nosotros empezamos en el ministerio, era muy complicado porque el ministerio tenía una visión de ser altamente productivo. Digamos, nosotros éramos la oveja negra cuando empezamos en el proyecto, porque hablábamos de sostenibilidad, porque hablábamos de respetar los recursos, de respetar el suelo. Es complicado, porque, digamos, a nivel de donde yo estaba, que era a nivel de gobierno, era muy complicado de que ellos entiendan hacia dónde íbamos. Había un proyecto, digamos, de café y cacao en el ministerio. Nosotros decíamos, el café y el cacao tiene que sembrarse con árboles, junto con árboles. Y ellos venían y les decían a los productores, no, eso está mal, no deben hacer así, aquí tenemos que sembrar así, meter más fertilizantes, más insecticidas, más herbicidas, o sea, fue complicado. Creo que pasaron muchos años para que ellos entiendan lo que nosotros queríamos decir, o sea, porque empezamos a conseguir recursos, fondos de fondos climáticos, como el GEF, el GCF, y ahí vieron que había otra visión en el mundo, entonces ya nos empezaron a tomar en cuenta. Y creo que la gran satisfacción de nosotros como proyecto fue que ahora ya todos los proyectos hablan de sostenibilidad, que el ministerio habla de sostenibilidad. Creo que no hay una receta como para decir, así se debe hacer. Creo que eso hay que ganarlo con el tiempo y hacer ver que se puede hacer agricultura sostenible y que sea sustentable y que sea rentable. Creo que es el tiempo el que te da esa razón y son los resultados que tú vas demostrando los que te van a ayudar a convencer a la gente. Creo que a nivel de productores, en cambio, es un poco más complicado, digo más fácil, perdón, porque ellos sí tienen esa conciencia. Digamos, el pequeño productor en la Amazonía al menos tiene la conciencia de cuidar los recursos hídricos, de dejar sombra para sus animales. Entonces, no, con el productor era mucho más fácil el tema de enseñar el tema de sostenibilidad. Ellos ya lo vienen haciendo, digamos, en un nivel un poco más bajo. Nosotros lo damos de parte más técnica, pero con eso era más fácil, porque creo que el productor se da cuenta también de las cosas, ¿no? Estando ahí el día a día, él sabe que si ya está un árbol ahí, el animal va a tener sombra, va a tener un mejor bienestar animal. Si va a cuidar el agua, va a tener agua para bebida. Entonces, yo creo que el tiempo te va dando esos resultados, o sea, no es algo muy fácil de implementar. Es complicado porque todos te ven como el loco del ministerio, que nos inventamos cosas, pero los resultados nos dieron la razón y creo que eso fue lo que ahora el ministerio ya tiene más proyectos que hablan de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que el tiempo te va dando y los resultados, el decir que sí se puede hacer sostenibilidad. ¿Alguna otra pregunta que tengáis en el momento? ¿No? Entonces, pues continúas, José Daniel, continúa. Ok. Como les decía, para el primer principio, nosotros vimos que lo más importante... Eu posso perguntar mais outra pergunta? Claro. Sí, claro, adelante. Adelante, Onías. Posso perguntar? Sí, claro. Bem, essa não é pergunta em si, mas é comentário. Eu acho que esse caso de agricultura de sustentável é caso muito importante e também é uma preocupante que
o mundo tem através das mudanças climáticas, eu acho que para mim as pessoas agora precisamos entender como podemos manter o nosso solo fértil para continuar a produzir e em todas as maneiras que nós achamos que são melhores. Então, é uma preocupante muito importante. Eu acho que essa mensagem sobre agricultura sustentável deve ser espalhado em todo o mundo, porque todo mundo hoje em dia está afetado pelas mudanças climáticas. Eu acho que, para mim, essa parte é muito importante para a gente sempre falar sobre isso. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Gracias, Onías, por tu aportación. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa o continuamos? Pues adelante, José Daniel, continuamos pues. Ok, como les decía, digamos, el pilar principal de nuestro proyecto para la ejecución de la producción sostenible era tener un plan de manejo integral de la finca. El plan de manejo tenía 6 fases. La fase preparatoria, donde socializábamos al productor qué es lo que íbamos a hacer, cuál era el objetivo de nuestro proyecto, cuáles eran las alternativas productivas que nosotros ofrecíamos, que son, como les dije, los sistemas agroforestales y los silvopastoriles. En esta fase preparatoria buscábamos qué productores se querían involucrar con nosotros en el proyecto, qué productores querían trabajar con nosotros. Luego pasábamos a una fase de diagnóstico donde levantábamos la información de la finca, de cómo estaba la finca a nivel socioeconómico y productivo. De cada una de estas fases yo les voy a explicar más detalladamente. Aquí levantábamos igual un mapa de uso actual de la finca, luego hacíamos una fase de planificación donde dábamos nuestras recomendaciones técnicas, elaborábamos un mapa futuro, luego pasábamos a la fase de gestión, que ya era implementar estos planes con las recomendaciones y las prácticas que recomendábamos nosotros. Todo esto lo teníamos almacenado en una base de datos geográfica y una base de datos alfanumérica y geográfica. Luego hacíamos un seguimiento a los planes, a ver que si están bien, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y por último, digamos, lo que más importaba al productor era el tema de cómo vender estos productos. Entonces, ahí gestionábamos ferias de producción sostenible y ahí, digamos, ellos sacaban sus productos a la venta, que era lo que les interesaba, ¿no? A la final, todo esto debe llevar a generar ingresos, que creo que es lo que el productor busca, ¿no? Entonces, cada una de estas fases las vamos a ir viendo una por una y yo les voy explicando cada una de ellas. Ya, en la fase preparatoria, como les decía, nosotros socializábamos qué es lo que quería hacer el proyecto y buscábamos qué productores querían vincularse con nosotros. Aquí hay que considerar que este proyecto era un proyecto del Estado. No teníamos los recursos que esperábamos que nos iban a dar, pero nos íbamos ajustando a las herramientas que había a lo que teníamos como recursos. Entonces, la primera ficha que nosotros levantábamos era una ficha de preidentificación de la finca. Hacíamos esto porque no teníamos, digamos, todo el material a la mano. Entonces, con esto lo que hacíamos nosotros era ubicar la finca, ubicar los productores que querían trabajar con nosotros y de ahí íbamos a visitar sus fincas y ubicar la finca. Y más o menos hacer un bosquejo de dónde estaba ubicada la finca, tomar sus coordenadas para poder, digamos, dibujarlas en una ortofotografía. Ecuador había hecho una adquisición en el 2008 de ortofotos y nos sirvieron, digamos, para levantar nuestros planes de manejo. Entonces, a partir de las coordenadas que levantaban los chicos del territorio, digamos, más o menos teníamos un bosquejo de la finca para poder luego dibujar. Como ven, todo lo hacíamos de forma manual, no teníamos, cuando iniciamos el proyecto, como les digo, no había los recursos como para hacerlo digital. Entonces ahí pasábamos a la fase de diagnóstico. Aquí visitábamos la finca y hacíamos un análisis de lo que tenía la finca. Entonces, para poder llevar la ortofoto que está aquí a la derecha de las pantallas, no sé cómo usar el puntero, perdón. Pero está a la derecha, la que está con, digamos, filos amarillos. Hacíamos una zonificación de la finca sobre la ortofoto. Lo que está debajo es una ortofoto.
Entonces ahí ellos dibujaban, hacían las zonas, identificaban qué cultivos hay en cada zona, qué productos había en cada zona. Aparte de eso, igual se levantaba una ficha de información, donde había información socioeconómica, con la finalidad de saber qué vamos a recomendar después al productor, ¿no? A veces yo puedo recomendar sembrar 4 hectáreas, pero si era una persona mayor era muy complicado para que lo haga. Entonces, siempre hacíamos esos análisis de toda la información de que recopilábamos en la fase de diagnóstico para poder hacer los planes. Cada una de estas mapas se hacía por zonas. Nosotros trabajábamos siempre por zonas. Como ven, cada zona está identificada con una letra y luego estas zonas se digitalizaban en el ArcGIS, que digamos era el software que teníamos como ministerio para poder usar la información y digitalizar la información. Digamos, esto era lo que hacíamos en el diagnóstico. No sé si es que aquí alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa sobre estos puntos? Podemos seguir, no sé. Ok. Una vez que teníamos, digamos, ya un diagnóstico de cada una de las fincas, nosotros lo que hacíamos en cada una de las zonas, como les dije, lo más importante era zonificar la finca, ya hacer nuestras recomendaciones para futuro de la finca. Considerando lo que les decía al inicio, o sea, siempre promover el tema de la producción sostenible, de hacer policultivos y sobre todo los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Siempre tener más de 2 cultivos en cada zona. Ese era como, digamos, un requisito para estar dentro de nuestro proyecto, ¿no? De que al menos haya más de un cultivo dentro de una zona. Hay casos, digamos, en la Amazonía de cultivos que son complicados manejarlos con otro cultivo más, como digamos la pitahaya. Pero digamos, los chicos lo que hacían o con los productores eran cercas vivas al menos dentro del cultivo de pitahaya, porque el cultivo de pitahaya no te permite tener otro cultivo más, igual con la caña de azúcar, o la malanga o la papachina. Entonces, ahí, digamos, el recurso era que al menos se haga una cerca viva alrededor de estos cultivos. Entonces, eso era lo que nosotros íbamos recomendando a futuro y qué prácticas íbamos a hacer para cada una de las zonas. Por ejemplo, las podas, cómo se iban a hacer los abonos, los bioinsumos. Entonces, como que ya se iba identificando quiénes querían trabajar en el tema de elaborar bioinsumos, en el tema de hacer podas, en el tema de silvopasturas. Entonces, la planificación se hacía por zona porque en la Amazonía hay que entender que nuestros productores tenían muy diversificadas sus fincas. Creo que esa era una ventaja de nosotros. No eran fincas que tú llegabas y solo había un cultivo. Siempre había uno o más cultivos, claro, en diferentes zonas, pero había siempre más de 2 cultivos en cada finca. Y creo que eso es de rescatar de la Amazonía, ¿no? La diversidad que tenían inclusive sus productores. Lo complicado era la ganadería, ¿no? Que deforestaba. Como un dato, nosotros acá en la Amazonía tenemos menos de una cabeza de una unidad bovina adulta por hectárea. Entonces, por eso es la expansión de la frontera, ¿no? Acá hay un pasto que se conoce como gramalote, que el tiempo de retorno a este pasto es de 7 meses. Entonces, por eso, digamos, el productor deforesta para tener más pasto y más ganado. Pero con los sistemas que nosotros estábamos promoviendo, que son los sistemas silvopastoriles, llegamos a duplicar, digamos, esa carga animal y en algunos casos ya a triplicar la carga animal en esos sistemas. Entonces, se vieron los resultados, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta en el tema de la planificación. Sí, José, una pregunta es, ¿qué causa que un cultivo
requiera, sea difícil compartirlo con otro cultivo? ¿Cuál es la razón por la cual un agrícola se resistiría a tener 2 o 3 cultivos cercanos? En el tema de pitahaya no era el cultivo en sí, o sea, el tema de la pitahaya para exportar debe estar, hay recomendaciones internacionales que te dicen que no debe haber un frutal cerca, otro frutal cerca de la pitahaya, por el tema de la mosca de la fruta. Entonces eran recomendaciones que ya vienen de afuera, no es que el cultivo no tolere, porque sí habían algunos productores que ponían como cobertura el maní forrajero, también ponían cercas, o sea, más era el tema de cercas en el tema de pitahaya por este tema que te digo, digamos, de la mosca a la fruta. Entonces, en la pitahaya era complicado, más por la normativa que por el cultivo, porque el cultivo sí se vio que se desarrolla bien con otros cultivos al lado. Y acá hay un centro de investigación que es del INIAB, ellos tenían varias prácticas eh, combinando cultivos, ¿no? Y la pitahaya. Entonces, era más tema de la normativa, porque mucha gente, digamos, sembraba la pitahaya con la guanábana, pero por el tema de la mosca de la fruta les tocaba botar la guanábana, porque la pitahaya, digamos, es demasiado rentable acá, ¿no? Entonces, le tocaba al productor hacer eso, entonces veíamos otras alternativas para ellos, para tampoco perjudicarles a ellos en su venta, ¿no? Gracias. Mayra, si quieres preguntar, puede preguntar ahora. Sí, buenas tardes. Yo soy de aquí de Honduras y fíjense que aquí yo trabajo en una empresa que trabaja con la RCPO, que es Mesa de Aceite de Palma Sostenible. Y es muy importante la clase que están dando porque yo trabajo ahí y se trata de sostenibilidad en la producción de aceite y el manejo de suelo, de agroquímicos, todo eso. Entonces veo que es muy importante que uno aprenda más y creo en esta clase estoy viendo la importancia de entender bien el tema. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Sí, digamos, nosotros acá en la Amazonía, nosotros tenemos un proyecto que se llama Pro Amazonía. Ellos trabajaban con los 4 drivers de deforestación, que es café, cacao, ganadería y palma. Acá también tenemos bastante gente, una zona grande en la Amazonía de palma, y digamos, el apoyo era conseguir el tema de la certificación en el RSPO. Entonces, chévere que ellos utilizaban, digamos, nuestra información para ayudarse a conseguir la certificación para poder vender el aceite, porque ahora es un requisito principal para poder vender el aceite. Si no tienes la certificación, no lo puedes vender. Luego tenemos la fase de gestión. Nosotros en la fase de gestión hacíamos un cronograma de las actividades que íbamos a desarrollar en cada una de las fincas con los productores. Y detallábamos qué prácticas íbamos a hacer con ellos. Perdón. Digamos, aquí como ven, aquí los compañeros están haciendo un biol. Esto es en la zona de Tihuinza. Entonces, nosotros trabajábamos en escuelas de campo. Estas escuelas de campo las hacíamos a veces semanales o a veces quincenales en cada una de las fincas de los productores. Entonces, cada tema se daba en una finca del productor, el siguiente tema se iba a la siguiente finca y se daba ahí el tema. Entonces, ahí hacían la práctica. El tema de las escuelas de campo, lo importante es el aprender haciendo, ¿no? Entonces, ahí los productores entendían que lo que hay que hacer, cómo hay que hacer. Y digamos, ellos también tenían algunos aportes, ¿no? Muchos de nosotros no conocíamos todas las plantas que ellos dan. Entonces, nosotros les explicábamos cuál es una leguminosa, el detalle de cómo sabes que es una leguminosa, porque forma la legumbre, porque tiene las vainas. Entonces, ellos traían sus propias plantas y enriquecíamos así los violes o cualquier otro bioinsumo que elaborábamos ahí, ¿no? En esta fase de gestión también lo importante hacerle entender al productor, porque esto sí es complicado con ellos, el tema de llevar registros.
ningún productor lleva registros y creo que ese es un reto duro de cumplir y creo que nosotros tampoco lo logramos. Creo que tal vez un 20% de los productores empezaron a llevar registros. Es difícil porque no están acostumbrados, no hay que ver un método para que ellos puedan ir llevando anotaciones de lo que hacen, porque es importante saber, a veces el productor por no llevar registros no sabe en cuánto debe vender un producto, o si es que ese producto es rentable o no es rentable. Solo piensa que es rentable porque le llegó un día una cierta cantidad de dinero y con eso está tranquilo y dice, sí, sí es rentable, digamos como la ganadería, ¿no? Pero si uno empieza a coger los datos, se da cuenta que a veces no es rentable y que hay cosas mucho más rentables y mucho más sostenibles que la ganadería. Entonces ahí, por eso nosotros era la importancia de hacer el registro, para que ellos se den cuenta de que haciéndolo de esta forma es más rentable que de esta otra forma, ¿no? En cada condición de cada una de las fincas, eso lo hacíamos por cada una de las fincas. Cada una de estas herramientas que le estoy indicando era para cada una de las fincas. Y de ahí sí las escuelas de campo que las hacíamos, sí las hacíamos en grupo de los productores que estén más cercanos, porque la idea era hacer las prácticas en cada una de las fincas. No sé si hay alguna pregunta para pasar a la siguiente. Luego, otra de las fases que nosotros teníamos era la fase de seguimiento y revisar si el plan se está cumpliendo y si es que hay que hacer algunos ajustes. Nosotros hacíamos al menos una visita mensual a cada una de las fincas para verificar si lo que aprendieron en la escuela de campo se está poniendo en práctica o no. Y si las recomendaciones técnicas que se hicieron en la propuesta técnica se estaban cumpliendo o no se estaban cumpliendo. Como les digo, la adopción de una práctica sí es complicado, digamos. Creo que el porcentaje que lo manejamos en el nivel de la Amazonía era de al menos un 30% de la adopción de las prácticas, de la adopción de las recomendaciones. Pero lo bueno es que cuando tú encuentras una finca como estrella, los productores les gusta copiar. Entonces, cuando ven que, digamos, al vecino le fue bien, todos ya empezaban a hacer esa práctica porque al vecino le fue bien y lo empezaban a hacer. Nosotros en esta fase también medíamos si cumplíamos o no lo que estábamos, era nuestro objetivo, el tema de reconvertir las áreas de pastos en sistemas más sostenibles de producción. Por eso teníamos, digamos, los mapas para ir midiendo las superficies iniciales, las superficies que se estaban proponiendo y las superficies que sí se cumplieron. Ahí como ministerio nosotros conseguíamos incentivos no monetarios. Digamos, a veces les entregábamos plántulas, les entregábamos tachos para hacer los violes, algunos insumos. No era muy representativo, digamos, del incentivo, como para decir, lograron hacer un cambio, pero al menos el productor se sentía halagado con algún incentivo que le dábamos nosotros. Aquí, digamos, nosotros ya al final, en los 2 últimos años del proyecto, también dimos un salto y empezamos a llevar la información de manera ya digital. Levantábamos la información a través de la plataforma ODK. Digamos, todos estos formularios fueron ingresados ya a la plataforma ODK, entonces los técnicos podían reportar ya en la finca, dónde lo hicieron el mismo día, entonces ya la información nos llegaba de manera más rápida. Antes nosotros, digamos, usábamos tablas de Excel, llevaban sus hojas y después les tocaba ingresar la información y después enviarlo para hacer los análisis. Pero después ya todo fue más fácil, digamos, fuimos mejorando. Utilizábamos software libre para esto, entonces era más fácil llevar la información y llevar el seguimiento de la ejecución del proyecto. No sé si aquí había alguna pregunta para seguir haciendo. Luego de esto pasábamos a la fase de comercialización. Digamos, aquí sí los productores se destacaban. Cada uno sacaba su producto de su finca. No llegamos, digamos, a tener como un sello, decir si esos son sostenibles o esos son
hacen producción sostenible, pero bueno, al final toda la feria, digamos, era la Amazonía sostenible, productos de la Amazonía sostenible, y tenían buena aceptación. O sea, lo importante es de que el consumidor también entienda que no es fácil estas prácticas, ¿no? Y que también requieren como un incentivo por parte del consumidor, ¿no? En los productos que ellos ofertaban. Al menos nosotros hacíamos una feria por provincia, son 6 provincias amazónicas, y una feria, digamos, de todas las provincias juntas. Y ahí ellos sacaban todos sus productos a la venta. Nosotros, como les comentaba, sí gestionamos recursos con el GEF y el GCF, nació el Pro Amazonía. Ellos están sacando una certificación con el Ministerio del Ambiente de libre de deforestación. Entonces ya hay, digamos, una certificación para decir que este producto está fuera de la deforestación. Eso con el tema de comercialización. No sé si aquí hay alguna pregunta. Sí, pero que Mayra va a preguntar. Entonces, como les decía, como veíamos los principios, digamos que la FAO daba para el tema de sostenibilidad, creo que el más fuerte o en el que más nosotros eh, interveníamos ya dentro de cada finca era en el tema de el principio 2 y en el tema de implementar ya los sistemas productivos. Como les decía, nosotros la mayor recomendación era los sistemas agroforestales y silvopastoriles, incluir árboles. O sea, nosotros lo que más entregamos como incentivos eran árboles. Árboles de maderables, árboles frutales, medicinales, los propios que ellos nos ponían en sus planes de finca. Teníamos una lista de alrededor de como 50 especies de árboles, y se les fue entregando a cada uno de los productores y ellos los sembraban dentro de cada cultivo, y digamos, ese era el incentivo que nosotros les entregábamos a ellos. Era bonito ver después ya al final los árboles que se entregaron en los primeros años, ya verlos grandes y, y establecidos, y algunos, digamos, cuando entregamos café, sí llegamos a ver las cosechas de café, y igual en cacao, algunas plantaciones ya empezaban a botar flor, al menos antes de que se cierre el proyecto. No sé, alguien creo que levantó la mano. Sí, José, realmente felicidades por estas iniciativas de las que nos platicas hoy. Los árboles, ¿cuál es su función? ¿Es para evitar la erosión, mantener la humedad, bajar las temperaturas altas o las raíces profundas? ¿Qué función tienen en una granja sostenible? Creo que todas, o sea, a la final, digamos, depende del árbol, ¿no? Digamos, un árbol de guava dentro de un potrero te aporta nitrógeno, te aporta sombra, te aporta abono al piso, le da un mejor bienestar animal. Entonces, y el tema ambiental es mucho más. Entonces, creo que un árbol te aporta muchísimo, creo que esa es la clave. Y si tú pones un árbol comercial y después de unos años tú le das un buen manejo y lo puedes aprovechar, también está bien si es que tienes un árbol de reemplazo. Entonces, creo que los árboles para mí son la clave en todo. Si no hay un árbol en una finca, no podemos hablar de que está bien planteada la finca. Entonces, por eso nosotros sí vimos esa necesidad, porque el productor, claro, él dice, sí, es que sí tengo este árbol, pero no le daba esa importancia. Entonces, cuando vieron que nosotros le entregábamos estos árboles, empezaron a cuidar más de sus propios árboles, empezaron a sacar semillas de sus propios árboles. Nosotros teníamos identificados igual árboles plus, digamos, los árboles que crecieron bien, que dan buen follaje, dependiendo el uso que íbamos a dar. Entonces, se tenían identificados, de ahí se sacaba semillas, se entregaba, teníamos viveros. Lo que más también entregábamos era el tema de viveros para establecer estos sistemas. Entonces, digamos, ahí entregábamos mallas de sarán, carretillas, fundas, y los productores daban la mano de obra, y a ellos les gustaba, porque también aquí
el trabajo de los técnicos en territorio fue fuerte y ellos no eran el típico técnico que te dice haga esto, sino como ven, el compañero que está ahí es Vladimir Ramón, era un ingeniero, es ingeniero agropecuario, más bien dicho es veterinario y le tocó aprender el tema de agricultura para compartir con los productores. Entonces, él también empezó a sembrar, su papá tenía también allá una finca, entonces es bonito ya ver, digamos, al último estos resultados, ¿no? Que con orgullo los productores te decían, mira, aquí está el árbol que usted nos dio hace 10 años, ¿no? Entonces, es bonito y ellos ya entienden la importancia, ¿no? De tener ahí árboles. Entonces, por eso yo decía, creo que los resultados son los que te llevan a que el resto haga la sostenibilidad, ¿no? Explicándoles para qué es la función de cada una de ellas. Y José, ¿cuánto tiempo estuvieron así desde que empezó este proyecto hasta el final? 7 años y medio. Oh, Pero wow. yo en el MAC trabajé, bueno, antes en otros proyectos, pero el proyecto este de Amazonía, 7 años y medio. Lastimosamente, este año, el 2022, cerraron el proyecto. Eso es lo malo, digamos, del tema del Estado, ¿no? Porque vienen nuevas, digamos, ministros, presidentes con otra visión y lo cambian todo. Creo que esto debe nacer desde los productores, ¿no? El tratar de buscar, no es fácil, pero las asociaciones unirse, buscar recursos por fuera para poder financiarse, porque en el tema de Estado es complicado, o sea, cambian autoridades y cambian visiones. Entonces, Claro. lastimosamente, eso pasó con nuestro proyecto. Este año nos cerraron y ahí quedó nuestra intervención. Todavía teníamos para dar mucho, pero hay nuevas visiones ahora, ¿no? Ya. Igualmente, así siguen, aunque no haya o no esté establecido este proyecto desde el gobierno, siguen trabajando igual con los campesinos o pues ya no trabajan con ellos para poder seguir con un poco de, bueno, dinamizando este proyecto o se ha terminado completamente. No, se terminó completamente, digamos, técnicos también salieron. Pero bueno, el ministerio también todavía tiene técnicos ahí, ¿no? Claro que no abastecen a la cantidad de productores que hay, pero creo que los productores se quedan con esa semilla y creo que cualquier rato nos dan la sorpresa de que ellos se organizan y consiguen algo mucho más grande. Claro, estaría muy bien. Gracias, José. Sí. Creo que alguien más también pidió la Sí, mano. alguien tiene una pregunta. Sí, No veo- si nos puedes decir tu nombre, es que solo vemos como Galaxy, pero creo que ese es tu teléfono más que te llames Galaxy. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Herminda Pacheco. Me alegro de compartir, pues, que compartan este conocimiento, esta experiencia con nosotros. Quiero también felicitar a José, ¿verdad?, por su exposición y también su preocupación por la proyección hacia lo que es lograr la seguridad alimentaria en estos tiempos, ¿verdad? Que sabemos que vamos para una crisis que primeramente Dios no se dé. También saludo a Mayra, soy de Honduras y conozco también todo lo que es Hondupalma, Coapalma y Carasi, porque trabajo como asesor y consultora del sector cooperativo, que tenemos un promedio aquí en Honduras de poquito más de 1000 cooperativas que son de subsectores, dentro de las que están el área pues agropecuaria, agraria y agroindustrial, ¿verdad? La pregunta que voy a hacerle en este momento, José, es ¿qué compartibilidad tiene lo que es la siembra, que me oriente porque estoy interesada en eso, la compartibilidad en la siembra de malanga o yuca dentro de lo que son las plantaciones de palma y de café? ¿Cómo le va?
En el tema de palma no soy muy bueno, no manejaba yo el tema palma, yo era más del especialista en ganadería, pero digamos en café, la yuca, los chicos allá lo que se veía, se sembraba siempre al inicio la yuca, en los primeros días ya cuando sale, digamos, del vivero y se siembra el café y se la ponía con la yuca. En palma, no sé, tal vez el tema sombra le afecte un poco a la yuca. Pero acá, digamos, en Palma lo que vi y que se adapta muy bien era el tema de cacao, por el tema de sombra. El café también puede ir bien. Claro, ahí lo que hay que manejar bastante en estos temas es la sombra. ¿Cuánto va a tolerar este cultivo la sombra? Hay algunas, digamos, bibliografías que le dicen que el cacao no debe tener sombra. Y digamos, acá yo he visto y le dejan, hacen una poda del cacao y le dejan pelado al pobre árbol y quieren que produzca más, cuando la hoja es la que le da todo el poder a un árbol. Entonces, igual el tema de la sombra, no manejar bien la sombra. Creo que ahí habría que ver qué cultivo es el que se adapta más a la sombra, porque la palma genera mucha sombra. Pero acá, digamos, en cacao yo vi buenos resultados con palma. Entiendo que con café igual, ¿no? Aquí nosotros teníamos café de altura en la Amazonía, a pesar de que era una zona no tan alta, teníamos café de altura, pero en la parte de Palma, no sé si lo ponían con café, pero cacao sí estoy seguro que iba con Palma allá en Sucumbíos, en Orellana. Sí, en Honduras tenemos bastantes zonas productoras de palma y se exporta también el producto, ¿verdad? Procesado. Y también somos también muy buenos para exportar café y cacao. Bendita la tierra que nos dio Dios, ¿verdad? Que es buena para producir, pero a veces está subutilizada. Y por eso le preguntaba, porque hay fincas que podrían tener lo que es la malanga o la yuca y podrían aprovecharse de esa, ¿verdad? Esos terrenos, esos suelos que son buenos para producir. Sí le pregunté porque tengo un poquito de, más o menos de información que en La Palma casi no se puede sembrar, tal vez el cacao, pero no se puede sembrar productos que son de raíces, como es la yuca y también lo que es la malanga, por su suelo que lo deja un poquito bastante, ¿verdad? Lastimado, ¿verdad? Por su textura que tiene la palma. Sí, esa era la inquietud que tenía, porque yo sí quería saber si se puede combinar dentro de las plantaciones de palma lo que es, me entiende, la malanga o la yuca. En el café, pues, he tenido información, pero no real, si se puede o no se puede. Gracias, José. Sí, no, más bien, perdón, porque no soy el experto en palma, pero sí, los datos que los chicos compartían, digamos, del otro proyecto, no, sabía que con cacao iba bien, y ahí más bien sí quería mencionarles el tema de que acá en la Amazonía no es como usted nos dice, no, hay 1000 cooperativas, 1000 asociaciones, no sé. Digamos, acá en la Amazonía era mucho más complicado formar un grupo por las distancias. Digamos, aquí un productor, en la Amazonía, un productor está a casi una hora del otro productor, el otro productor a casi una hora y así. Entonces, no estaban muy juntos. Las fincas eran muy distantes y allá el tema de movilización era complicado. Entonces, llegar a tener grupos de 10 personas para nosotros era un gran logro. Y más bien, si allá ustedes tienen más facilidad en unir a la gente, creo que esa es la fuerza que le va a dar. Y creo que al final probando, peor es no tener solo un cultivo, ¿no? Como les decíamos, en la pitahaya se hizo muchas pruebas eh, con varios cultivos. Y alguno tiene que quedar, pero dejarlo a uno solo creo que no está bien. Gracias. No, gracias a usted. Alguien más creo que pidió la mano. Sí, Mayra. Mayra. Sí, sobre lo que usted estaba hablando, ¿verdad? De los cultivos, por ejemplo, aquí, como dijo la compañera que habló,
Aquí el cultivo de palma, hay bastante ahorita enfermedades que le están matando. Y lo que aquí se está haciendo es, se está, las plagas se están exterminando con producto bionatural, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ponen trampas con melaza y feromonas, porque siempre la sostenibilidad de los terrenos, no podemos utilizar agroquímicos que nos maten el suelo, porque igual no va a ser sostenible. Entonces, como estaba diciendo ella, aquí los suelos depende, ¿verdad? ¿Qué otra sustancia, como usted dijo, se pueda sembrar? Esa es una buena pregunta que ella hizo, que está bueno para que la investiguemos. Y está interesante su tema y agradecemos que usted también nos esté dando de su proyecto que está haciendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga Sí, alguna otra tenemos, pregunta? tenemos nada más en Facebook un comentario de Erika Albuja. Ella menciona, creo que es para ti, José, dice, no sé si interesa, pero quiero que sepan que hay un señor que me ayuda con un préstamo para poder agilizar este tipo de proyectos. Entonces, no sé si sea un spam o si sea algo para el cultivo, pero, o sea, algo realmente para proyectos agropecuarios. Pero bueno, está interesante. Adelante, por favor. Creo que tenemos la compañera Galaxy. Se me olvidó su nombre otra vez. Eli, Eli, no, disculpa. Herminda, Eli. Mire, Sí. lo que usted dijo, José, sí es algo que se complica, yo creí que solamente era en mi país, ¿verdad? Es relacionado, ¿verdad? Que no hay políticas de Estado, ¿verdad? Que aporten para poder darle continuidad a las proyecciones que se inician. Y eso es bien preocupante porque si el Estado no tiene las políticas bien definidas, lo que es la seguridad alimentaria, entonces se presta para eso que cada cambio de gobierno, entonces viene a retroceder tal vez un proyecto que ya se inició y que de repente está empezando para poderse desarrollar y que hayan otras generaciones u otros lugares donde quieran implementarlo y el Estado a veces no tiene esas políticas. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de tratar en cada uno de nuestros países es esto. Yo ahorita, pues hace poco estaba en Tegucigalpa, en mi capital de mi país, hablando con un representante del Congreso para ver si ellos pueden, ¿me entiende?, incidir en crear esas políticas de Estado que beneficien. Pues yo la solicito para el sector cooperativo porque yo trabajo en asesoría y consultoría con ellos y es un sector que está organizado, que tiene su ley, ¿me entiende?, para regirse por su propia ley y que tiene su institución del Estado, ¿verdad?, que es una institución del Estado pero descentralizada y que podemos generar y crear, ¿me entiende?, las proyecciones y crear esos espacios para la gente que ya está ahí organizada, pero no hay políticas de Estado que garanticen que esas proyecciones van a seguir consecuentemente, ¿verdad? Que no hayan cambios en los gobiernos, independientemente del gobierno que esté. Y eso sí es preocupante. Sí, de Y yo acuerdo. creo que es bueno que ha tocado ese tema porque yo creo que a través de estos espacios nosotros podemos ir consensuando con los países para que haya una preocupación por eso, pues para que se preocupen los gobiernos, quien esté, pero que generen políticas de Estado que estén enraizadas para que la continuidad se pueda dar y no se pierdan, ¿me entiende? Imagínense esas enseñanzas, esos trabajos, esas investigaciones que hacen y que logran esos resultados, pero que después se pierden pues por falta de política. Yo creo que deberíamos de empezar nosotros desde aquí, desde esta plataforma y de esta universidad, que es está muy definida, ¿verdad?
sobre lo que es la seguridad alimentaria para empezar nosotros a ir haciendo incidencia. Solamente, Sí, gracias. sí, de acuerdo. Y ahí hay que entender que el tema de sostenibilidad, porque a veces a uno le miden con los resultados, ¿no? Y la sostenibilidad no se da de un año a otro año, o sea, eso es con el tiempo. Y eso hay que también enfocarnos, o sea, no es que si hoy pongo, digamos, me invento 4 árboles en una finca ganadera, ya mis vacas van a producir más, ¿no? Se demora porque hasta que tenga sombra le pasarán 4 años, hasta que dé la sombra que necesitamos, hasta que bote la hoja que necesitamos, pasa el tiempo. Entonces, creo que ahí hay que hacer entender que también la sostenibilidad no es de hoy a mañana. Entonces, su palabra mismo lo dice, no es con el tiempo y en el tiempo se ven los resultados. Y es lo que queremos que dure para varios años. No, no quiero algo que se siembre hoy, mañana cosecho y se acaba y ahí se muere, ¿no? Yo quiero sembrar hoy, seguir cosechando hoy, mañana y todos los años y que siga ahí y no se acabe, que sea ilimitado el recurso. Excelente. Yo creo que, José, si tú en pocos años regresas a estas fincas, yo creo que los dueños de las fincas van a tener mayores recursos gracias a la iniciativa de su proyecto y de tus esfuerzos, que igual con esos recursos adicionales, bueno, pues primero ellos mismos van a tener esa habilidad de ser más sostenibles, de poder organizarse mejor y poder con esa sabiduría, bueno, como tú bien dijiste, ¿no? Eh, el vecino que ve que al vecino le fue bien, empieza a copiar lo mismo. Entonces yo creo que tú ya has plantado esa semilla y es algo que se va a ir multiplicando con las mayores, con los mayores recursos que tú has ido fomentando. Sí, gracias. Creo que todo el proyecto, digamos, nos llevamos al final esa satisfacción, todos los que trabajamos ahí, los técnicos en campo, los técnicos en cada una de las fincas, creo que se van con ese haberlo hecho, ¿no? Entonces, haber dejado, como tú dices, la semilla, creo que nos llenó a todos al final, sí nos dio pena de que el proyecto no siga, pero creo que dejamos mucho más que eso en las fincas de los productores. Fabuloso, pues no sé si hay algunas otras preguntas para José Daniel Gómez, nuestro presentador del día de hoy. Yo creo que, bueno, si estás disponible, si pudiéramos, me encantaría, Clara, y de mi parte, invitarte a compartir con nosotros más de tus experiencias, de tus investigaciones, de lo que nos puedas aportar en tu área, porque obviamente tenemos a varios alumnos que directamente están haciendo esto. Y bueno, yo creo que se va a correr la voz de tu presentación hoy, que fue tan buena y esperamos tener a muchos participadores en futuros eventos si estuvieras disponible. José, Sí, sí. ¿me escuchas? Sí. Me gustaría saber si hay alguna limitante en cuanto a las hectáreas o acres que se pueden manejar para este tipo de proceso. ¿Y por qué no planteas la posibilidad de usar semillas transgénicas que pueden multiplicar varias veces la producción de las cosechas? Ya, ok, una limitante en superficie, digamos, nosotros como proyecto entregábamos para 1 hectárea y digamos el productor se encargaba de multiplicarlo. En promedio, digamos, las fincas que teníamos eran de 20 hectáreas, considerando que un 30% de estas fincas tenían bosque, ¿no? Y el resto era ganadería y cultivos. Con el tema de los transgénicos, sí, no. Nunca vimos esa necesidad, digamos, de tener eso, porque como le decía al principio, teníamos estas ferias de semillas, había este intercambio. Igual tenemos una institución, un instituto de investigación acá en el Ecuador, que es el INIAP. Ellos nos facilitaban del material genético y ellos nos daban la recomendación, ¿no? Nosotros siempre seguíamos las recomendaciones que nos daba
este instituto de investigación. Entonces, nunca fue una recomendación de ellos, bueno, tampoco la hicimos, ¿no? La consulta de si usar o no el tema de transgénicos. Pero considero que ahí el tema de la capacidad que teníamos ahí en la Amazonía, de los suelos, no sé si eran aptos para, digamos, este tipo de semillas, porque requiere mucho más manejo, ¿no? Más recursos externos. Los productores tampoco es que tenían la facilidad de adquirir algún agente externo como el fertilizantes. O sea, no es una producción muy grande. Creo que con lo que teníamos de material genético era suficiente como para ver algo mucho más grande, ¿no? O sea, tal vez en las zonas de acá del Ecuador, que es la cuenca del río Guayas, que digamos son más productivas, usan este tipo de semillas, pero allá creo que nunca vimos esa necesidad ni tampoco tuvimos la recomendación del Instituto del INIAP para hacerlo, ¿no? Excelente, muchas gracias. De todos modos, muy buena presentación y a lo mejor tienes que pensar en dar un salto mortal y ver que con las semillas transgénicas a lo mejor tu propio proyecto puede multiplicarse varias veces, porque hay veces que las semillas transgénicas te dan hasta 5 o 10 veces más de producción y te permiten obviamente potencializar el mercado de la zona y la capacidad de la gente para que pueda crecer pues de una manera exponencial, ¿no? A final de cuentas, que es el objetivo final, que sea sustentable, pero también que permita a la gente tener un crecimiento importante desde el punto de vista social, económico y laboral, ¿no? Muchas gracias, José. Muy interesante, ¿eh? Sí, gracias. Más bien ahí, claro, como le digo, creo que nosotros nunca estuvimos cerrados a no hacerlo, ¿no? Tal vez nunca hubo alguien que diga, ¿por qué no hacen la prueba en sus fincas? A ver cómo les va. Y creo que tal vez eso es lo que le falta a este tema de las semillas transgénicas, ¿no? De involucrar al productor, de que haga la prueba, a ver si es que está bien o está mal. Y ver cómo manejarlo de la mejor forma. Creo que todo el mundo como que dice, no, es malo, pero nunca ha hecho la prueba. Yo creo que es, como le dije en un inicio, o sea, hay que hacer la prueba y ver hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. O sea, si lo manejamos de una manera adecuada, puede ser que no sea lo malo que lo pintan, ¿no? Creo que todo debería ser como una prueba. Y más bien ahí no tuvimos, digamos, esa oportunidad de que alguien nos diga, quieran probar esta semilla, ¿por qué no prueban esta semilla? A ver cómo les va. Nosotros teníamos 12,000 fincas de productores, pero nunca hubo, digamos, eso. Entonces, por eso nunca hicimos la prueba, ni tampoco hubo la necesidad de los productores de pedirnos, porque si hubiera habido, tal vez hubiéramos hecho algún piloto para ver si funcionaba o no funcionaba, pero como le digo, en estos planes nunca hubo esa necesidad del productor, tal vez por el desconocimiento mismo. Pero por ese mismo desconocimiento creo que lo importante sería probar y ver si funciona o no funciona. Muchas gracias, José. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, Francisco, de Honduras. Hola, Francisco, adelante. Sí, ese tema de los transgénicos amerita unas cuantas conferencias más al respecto. Ustedes saben que no es tanto como el cultivo. El cultivo es una maravilla, ¿no? Como que fueran de plástico, no le pegan ninguna enfermedad, ninguna plaga, aumenta la producción. La crítica es que tendría efectos secundarios en nuestra salud, pero allá como 20 años después. Y en los países pobres, pues o come hoy o muere mañana. Entonces eso me parece que podría ser una solución. Y yo no estoy en contra, siempre he estado como a favor desde ese punto de vista, pues de que si me resuelve comer mañana, ¿qué me importa que me voy a morir dentro de 20 años? Igual voy a morir si no como. También está este otro tema de la producción orgánica, de cultivos como hortalizas, café, incluso cárnicos, huevos, que estos están orientados al no uso casi radical de químicos, pero son productos que resultan bastante caros porque son de poca producción forárea y
público consumidor, pues se limita todo aquello que tiene mayor valor adquisitivo. Sin embargo, genera bastante información, bastante conocimiento y nos trae información pues, para trabajar el tema de la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu aportación. ¿Otra pregunta, otro comentario que tengan? Bueno, pues muchas gracias, José. Nos ha gustado mucho que hayas compartido tu proyecto con nosotros y como dice Ricardo, nos gustaría volverte a tener aquí otro día para que pudiéramos seguir con la charla y con las explicaciones y pues podemos así hablarlo luego esto, si te parece bien, claro. Sí, Y sí, muchas de gracias. mi parte de acuerdo. Estoy... Disculpa, Es ¿tenemos bueno oír sonido? las cosas. ¿Tenemos sonido? Sí. Sí, se escucha. Disculpa, mira, te habla Federico Orjuela Moreno de Colombia. Desafortunadamente no pude descargarlo por conexiones. Me agrada pues felicitarlos por el nivel de emprendimiento que ustedes tienen en innovación para la seguridad alimentaria, diría que no solo en los países de Centroamérica, sino que se estandarice en el mundo. Colombia pues es un país que tenemos grandes oportunidades, pero desafortunadamente el mundo de gobernabilidad ha olvidado el sector agrícola. Y en la actualidad les quiero comentar que por primera vez en Colombia nuestra inflación ha pasado el año pasado los dos índices, dos numerales ya sobre el 10%. Estuvo en el 13%. Por tanto, el gobierno colombiano hoy está pensando y debe pensar precisamente en mirar hacia el campo. Y creo que ustedes, por intermedio de la universidad, del cual pues soy egresado de allá, está haciendo un papel muy importante de la seguridad alimentaria en el mundo. Y toda esta parte de innovación, toda esta parte de investigación, estoy seguro que a un corto tiempo se va a estandarizar en los demás países de la América y llevaría a una seguridad muy importante. De verdad que los felicito y espero, pues, muchas gracias por haberme invitado. Y podría en el próximo intervenir sobre productividad, competitividad y aplicar un poco, también darle las experiencias sobre el modelo colombiano agrícola, porque es un país, tenemos un país de oportunidades, pero falta un modelo de direccionamiento estratégico del Estado de donde haya una descentralización y que los presupuestos no se vayan muchas veces, que se van en Colombia grandes cantidades de presupuesto es para hacer elecciones, pero nunca se va para el sector agrícola, para fortalecer las empresas, para hacer un emprendimiento importante. Aquí tenemos un mundo de oportunidades, pero desafortunadamente no lo aprovechamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Federico. Sí, por favor, mándanos a mí o a Clara un email. Puedes ir a la página web de IU, al Faculty and Staff, y ahí está nuestra email. Si te pones en comunicación con nosotros, nos encantaría escuchar de tus trabajos en Colombia y las cosas únicas de por allá. Así que bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Francisco, Onais, Mayra, Sonia, Gilberto, André, Jorge, Vladimir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día. Y bueno, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima. Tenemos, creo, mañana y pasado una reunión más a esta misma hora. Vamos a tratar de tenerlas a las 3 de la tarde, así que los que están aquí, ojalá puedan participar cada día. Y bueno, creo que ya en sus emails ya están recibiendo las programaciones, así que ojalá puedan utilizar este recurso y este conocimiento de los presentadores expertos como José Daniel, que hoy estuvo aquí con nosotros el día de hoy.
Y toda esta información más tarde la podrán encontrar en el Merlin Media Center, ¿sí? Vamos a ir enviándolos todos los cursos que se están haciendo para que los tengáis. Bueno, ahí no sé si José terminó porque José nos presentó un slide nuevo, entonces no sé si le faltaba algo. Sí, o sea, bueno, faltaban dos principios más, que era el tema del rescate de saberes ancestrales. Solo quería que vean la fotografía, digamos, son personas nativas de acá, de la Amazonía. Ellos van cambiando, ¿no? Todo va cambiando, todo va evolucionando, todo se va adaptando al cambio. Ya no solo tenían su aja, digamos, donde tenían todos sus cultivos medicinales, más para la comida, ¿no? Y ya empezaban a implementar café. Entonces, ya se les ve que quieren crecer más y ya quieren buscar ingresos de la agricultura y hay cómo hacerlo de una manera sostenible. Como ven, digamos, bastantes árboles, como decíamos, antes de ellos tumbaban todo para sembrar y ahora dejaban árboles y que era importante. Y eso, y bueno, un poco los resultados de cuánta gente se capacitó, solo del 2020 al 2021, que tengo, digamos, la información más rápida, habían 591 capacitaciones, 6,000 productores capacitados en temas de sistemas agrícolas sostenibles, cooperativismo, bioinsumos, fortalecimiento administrativo financiero, que es muy importante también que lo manejen los productores, el tema pecuario, el tema de agroforestería y en los sistemas pecuarios menores. Esto creo que sí es muy importante considerar que había una altísima participación de la mujer en nuestro proyecto y creo que es un resultado fuerte de rescatar, que estaba la mujer involucrada, ¿no? A veces se piensa que no hay mucha participación de la mujer y nosotros nos dimos cuenta que no es así, que casi íbamos en el mismo porcentaje hombres y mujeres. Y como les decía, las nacionalidades que participaban de la Amazonía, hay bastantes nacionalidades indígenas, la mayoritaria era la quichua y la shuar, y había las otras, pero también había una alta participación del tema indígena en nuestro proyecto. Eso, muchas gracias a todos y bueno, a cualquier cosa, ahí está mi correo y digamos mi número telefónico, si es que hay alguna pregunta o algún apoyo que creo que por ahí dijeron que nos pueden apoyar, bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu aportación. Nos has enseñado un poco más hoy. No, gracias a ustedes, porque yo también aprendí un poco más de las personas que participaron. Creo que es una buena metodología así aprender. Creo que con estos foros de discusión uno aprende mucho de todo. Muchas gracias a todos los que participaron también. Felicidades, José, por una excelente presentación y un excelente proyecto de sostenibilidad, de oportunidad para gentes y crecimiento en zonas rurales y locales. Así que fabuloso, va mucho con nuestra filosofía en IU. Y es más, tu perfil, cuando lo leí, me sorprendió que usaste la palabra andragógico, que la andragogía es una de las palabras que nosotros tomamos céntricas para IU, porque aquí nosotros aprendemos andragógicamente. Y bueno, eres el único presentador que encontré esa palabra en su perfil, así que desde ahí ya tenía idea de que iba a ser una excelente interacción, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por considerarme y estoy dispuesto para cuando más me necesite. Bueno, hasta luego. Hasta chao. luego. Gracias a todos por participar. Bye, que tengan buenas tardes. Chao. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Bye. Buenas tardes, gracias. Gracias, Mayra. Gracias, André, Onais. Gracias. Pedro, thank you. Chao. Bye. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta pronto. Que tengan excelente tarde. Bye. Chao. Gracias igual a todos.